Queridos amigos, bienvenidos a Revelando, bienvenidos a este programa de miércoles 19 de mayo del 2021. Estamos en el mes del mar. El viernes se celebran las glorias de la Armada de Chile. Nuestros héroes de Iquique y Punta Gruesa estarán en nuestro pensamiento y en nuestro recuerdo, y muchos los llevaremos en nuestro corazón. No será una ceremonia como siempre, naturalmente, teniendo presente la pandemia, teniendo presente las medidas que se han adoptado para tratar de combatirla, pero como digo, en nuestra memoria, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón estarán nuestros héroes navales. Damos agradecimiento a ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, asociación gremial, por mantenernos en este programa desde hace ya 5 años, de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, por permitirnos también usar sus ondas para estar en sintonía con ustedes, queridos auditores, y por tanto nuestros agradecimientos a todos los que hacen posible esta transmisión. Marco Antonio Leblanc, Luis Salinas, Claudio Alvarado y Mario Salazar. Los el domingo, a Marco no, pero los demás sí, y fue muy grato para mí volver a la radio después de tanto tiempo. Bueno, auditores, esperamos que se encuentren muy bien, nuestros tertulianos del día, Daniela Leyano y quien les habla, Pilar Soberado. Les deseamos que estén bien, cuidándose, paciencia, responsabilidad. Tenemos más libertad, indiscutiblemente, pero el virus está ahí, por favor, a seguir cuidándose. Y recordarles, como siempre lo hacemos, que las opiniones que transmitimos en este programa, bueno, en todos los programas de Revelando de lunes a viernes, son de exclusiva responsabilidad de quienes las vertimos al éter. Son nuestras, no representan necesariamente el pensamiento de ASOFAR AG ni de Radio Portales de Valparaíso. Dicho todo eso, muy buenos días para nosotros, porque estamos haciendo el programa temprano, pero buenas tardes a mi querido tertuliano, don Daniel Arellano. Hola Pilar, muy buenas tardes, o muy buenos días, en nuestro caso buenas tardes para nuestros auditores. Un saludo muy afectuoso a todos quienes nos siguen en las ondas de Radio Portales de Chile y de Ultramar también a través de internet. Muy contentos como siempre de estar nuevamente de este día miércoles 19 de mayo, a 2 días del Día de las Glorias Navales, 21 de mayo, fecha muy significativa para todos los chilenos y que es celebrada a lo largo de todo el territorio nacional. Efectivamente, mes del mar, mayo, mes del mar, y es un y que hay que celebrarlo como corresponde. Así es que un saludo también muy afectuoso a todos los marinos de mi patria, los que visten uniforme, los que vistieron uniforme y los que vestirán uniforme, porque ese es un continuo que permanentemente va a estar presente en la historia de nuestro país. Bueno, y efectivamente, hoy en la pauta que te mandé ayer, más bien tarde, se me olvidó colocar un tema bien importante, ¿eh? Que es, que lo podríamos comentar. No alcancé a enterarme mucho del tema, pero hay un problema ahí entre Marruecos y España, y específicamente en Ceuta. Sí. Es que algo podríamos conversar al respecto. La verdad que no estoy muy al tanto del tema. Sí sé de algo, porque tuve un compañero de curso marroquí que me comentó algunos aspectos, obviamente desde el punto de vista marroquí, no, no desde el punto de vista español. Pero bueno, a lo mejor tenemos algunos minutos ahí Sí. para Yo, introducir yo el creo tema, que porque yo creo que tenemos mucho tema para conversar y tenemos temas muy candentes, nuestros, indiscutiblemente, y el del Perú, por ejemplo. sí, Pero el tema asalto, como se dice, la invasión a Ceuta es un tema de de extrema gravedad, porque la frontera sur europea está ahí. ¿Ah? Es el exactamente. eje ese, Baleares, Ceuta, Canarias, la frontera sur europea, de la gran Europa. Entonces, aquí yo supongo que el gobierno de Sánchez, insisto, lo comentamos luego, pero supongo que el gobierno de Sánchez va a arbitrar los medios para asumir esa responsabilidad como corresponde, no pensando en esa modernidad de son migrantes, nos necesitan, porque no es esa la historia. Esto es una No, invasión como fue la Verde en 1975, pero lo podemos hablar luego. Y a mí me parece complicado eso, honestamente. sí. Y lo peor es que puede sentar un precedente. Pero bueno, o un mal ejemplo. Sí, El,
Fíjate que yo quería comentar tres efemérides importantes nacionales. La primera es en 1820, esto antes de entrar al tema político, ¿Ok? político contingente actual, ¿no? Que la verdad que no sé si los auditores deben estar un poco cansados también de estar escuchando tanto tema político. Ya en un WhatsApp me dijo que por favor hagamos un paréntesis de por lo menos 2 meses, no más tema de esto. Yo creo que va a ser bueno también para la sanidad mental de muchos. Pero bueno, volviendo a lo anterior, en 1820 se crea el Ejército Libertador del Perú. Y es un hito muy importante porque se dispuso la fusión de los ejércitos de Chile y el de los Andes. Para trasladar estas fuerzas al virreinato, O'Higgins y Centeno se abocan en la tarea de armar una escuadra y los transportes que al mando del almirante Cochrane el 20 de agosto zarparán de Valparaíso rumbo al norte en procura de afianzar la libertad de América. O sea, eran propósitos bien grandes que tenían, y este ejército de los Andes, junto con el ejército chileno que se fusiona, se embarca. Fue una empresa realmente complicada, ¿eh? Y muy grande para la época, en la cual, digamos, precisamente resultó victorioso. Hubo unas disputas después entre Cochrane y San Martín, etcétera, pero lo importante es que se logró afianzar por lo menos la libertad de Perú. Ya con eso habían tres países que estaban sólidamente, no, bueno, no sé si son sólidamente, medio precariamente quizás, recién iniciando su vida independiente, pero obviamente esto tuvo sus repercusiones importantes que al final logró que estos países seamos lo que somos, con todo lo que eso significa. Pero fíjate que más importante, no, tan importante como eso, pero en otro ámbito, en 1869, ojo, más de 100 años atrás, se declara obligatoria la vacuna para los alumnos en las escuelas. 1869. Es decir, y en Chile entonces, como comentaba, se declara obligatoria la vacuna antivariólica en todos los establecimientos educacionales. Es decir, en ese entonces no me acuerdo cómo se llamaba, pero el Ministerio de Salud de la época ya había tomado medidas para vacunar a todos los niños con la vacuna, la antivariólica era contra la viruela. La viruela Sí. es una enfermedad que está radicada aquí en Chile, como tú sabes, y que era una enfermedad muy fuerte, muy horrorosa, si se podría decir, Terrible. porque dejaba costras en todo el cuerpo. Y yo me acuerdo de chico, ¿eh? De que me hayan vacunado contra la viruela, y lo hacían, era curioso, me acuerdo que lo hacían, ¿te acuerdas con esas plumas que habían para escribir con tinta china? Eh, Esto para las generaciones jóvenes es chino, pero bueno, efectivamente, para aquellos que no se acuerdan, yo me acuerdo claramente, y te podría decir dónde me vacunaron. Era un consultorio que estaba ahí por ahí cerca del Hospital Frique, por ahí me llevaban. Y la verdad que se lo ponían a uno en el brazo, ¿eh? Sí. Y a las mujeres normalmente se lo ponían en la pierna. Ah, ya. Sí, Yo, sí, yo ser muy joven porque no, yo sé que estoy vacunada, evidentemente. Y de la pluma sí, pero en la pierna no me vacunaron. sí. Y de hecho era con estas plumas y además como que tenían que apretarlo un poquitito para que se abriera la plumita, ¿no es cierto? Y dejara esta marca en el brazo. Yo de hecho todavía tengo la marca en el brazo, que era una aureola que queda súper clara ahí. Pero bueno, Sí. pero lo que yo quiero destacar es precisamente el servicio de salud de la época, que ya en 1869 estaba preocupado de esto, y eso lo quiero también transportar un poco a lo que ha sucedido en este momento con el Servicio Nacional de Salud, que han hecho una labor realmente impresionante. Y dos ejemplos, ¿eh? Ayer conversaba con un amigo que tiene una hija estudiando en Madrid y le preguntó, bueno, ¿te vacunaste? No, le dijo, papá, olvídate, tengo por lo menos para 2 meses más. Ojo, en Madrid, país del primer mundo, con todo lo que uno quiera, 2 meses más para vacunarse. Estamos Así hablando, es. estamos hablando de una niña del orden de 28 años, y esa, esa, esa categoría de edad aquí en Chile está muy próxima a ser vacunada. Y en Alemania, otros amigos ahí me comentaban que estaban muy contentos porque le había llegado una carta en que en un mes más los iban a vacunar. Estamos Sí, hablando ya de amigos sobre 70, ¿eh? claro. Es decir,
Entonces yo creo que hay que destacar esto como algo muy positivo del sistema de salud nuestro, con todas las críticas que uno le hace, pero a ver, hay que ponerse en el contexto y miremos, digamos, alrededor y ver cómo estamos. Sí, Entonces, sí, es que oye, y eso, perdón, todo este con esto comentario es un que, comentario que viene muy a cuento, mucho, porque para nosotros los chilenos como comunes, ha sido común eso de ir a vacunarse, que se hayan habilitado tantos sitios para hacerlo, ha sido como una cuestión obvia. Y resulta que en el resto del mundo, salvo Israel, no ha sido nada obvio. Y no, el tema español es impresionante. Uno dice un país del primer mundo, la Unión Europea, las fronteras, que Francia, que Alemania, que los mismos. No ha sido así. Ha habido mucho desorden. Y eso es un mérito de este gobierno, aun cuando, tal y como estábamos comentando con respecto a la viruela, siempre ha habido muy buena organización de vacunaciones y de campañas públicas en Chile. Así que por supuesto que hay que alabar y felicitar al gobierno que ha implementado los medios tan rápidamente. Porque si claro, algo tiene de bueno, sobre todo la cabeza del gobierno, el presidente de la República, es rapidez en esas cosas. Ahí no hay equivocación y las órdenes dadas. Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, porque nos olvidamos que esto implica unos contratos tremendos en derecho internacional, con cláusulas importantes, con cláusulas difíciles, con normas de laboratorios internacionales, de grandes multinacionales que hay que analizar, estudiar y finalmente aprobar y pagar. Así que yo sí adhiero, por supuesto, a esa rapidez en la vacunación nuestra. mira, esto es tan así de que ayer acompañé a un pariente a vacunarse aquí en Concón. ¿Ya? Y fuimos a una iglesia que estaba habilitada como vacunatorio y la verdad que todavía me acuerdo, entramos, estaban vacunando al 77 y nosotros acá teníamos el número 81, o sea, nada, la nada misma. Y entramos, ni problema, ¿cuál vacuna quiere? ¿Cuál vacuna quiere? ¿La Pfizer o la Sinovac? Es decir, este a gusto consumidor. Y obviamente gratis, rapidito, en forma muy eficiente. Así es que, bueno, las cosas buenas hay que reconocerlas y hay que decirlas, porque eso está hablando muy bien de la organización, a lo menos del Ministerio de Salud. Sí, Así que claro. ese es un tema que yo quería comentar. Y la tercera efeméride que tenía para comentar era que en 1896 nace don Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de la República, hijo de Arturo Alessandri. Jorge Alessandri Rodríguez fue presidente de Chile de 1958 a 1964. Yo me acuerdo de la campaña. Yo en el 58 tenía 7 años y vivía en Antofagasta. Y me acuerdo haber pasado cerca de la plaza, donde hay una gran manifestación de esa campaña del año 1958. Y aquí hay que mencionar una cosa importante, ¿eh? Que fue durante su gobierno que salió la primera ley de la reforma agraria. Y también se instalaron las primeras plantas de producción de celulosa en el país. La celulosa en el país, la celulosa aquí en Chile es un rubro muy importante. Nosotros exportamos celulosa y eso todo implica toda una cadena que es realmente impresionante. Están varias plantas de celulosa aquí en Chile y es una cosa que llama la atención. Es decir, hay un progreso muy importante y eso se inició en el gobierno de Jorge Alessandri. Sí, sí. Esos son los temas o las efemérides nacionales del caso. Un Hablemos un minutito, poquito de... Sí, un minutito nada más. El gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez muchas veces ha sido pasado muy en silencio, muy en blanco. Y cuando uno hace la recopilación de las leyes económicas durante su gobierno, es impresionante la cantidad de organismos públicos que se crearon precisamente para el fomento de las actividades productivas en este país. Recordemos que don Jorge era un ingeniero, don sí, Jorge no venía del ámbito de la política, don Jorge trabajó toda su vida y fue ascendiendo en lo que se conocía como la papelera, la compañía manufacturera de papeles y cartones. Fue presidente que tenía muy claro lo que era la relación empresarios-trabajadores, tenía claro lo que significaban las huelgas, los beneficios sociales, los beneficios previsionales, lo que significaba cómo pagar los sueldos a los trabajadores, cómo producir más para el bienestar de Chile. O sea, es un hombre, es un presidente que se sale mucho de toda la línea de los presidentes que ha tenido este país. ¿Qué decir de los últimos? No voy a hablar de los últimos,
pero fue un presidente muy capaz. Y fue un presidente que pudo tomarle el pulso muy bien a lo que pasaba en Chile en cuanto, por ejemplo, a huelgas, amenazas de huelgas, a subidas de los salarios, que tuvo conversaciones frente a frente en La Moneda con los principales dirigentes de las asociaciones de trabajadores de la época. Hay mucha escucha, mucho audio muy interesante, que están en diferentes centros de estudio en este país, donde él conversa directamente con los trabajadores y les explica en castellano lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y en otros audios él hace esas críticas terribles que uno podría decir está hablando de los políticos del 2021. No, estaba por allá por el año 60 conversando lo que él pensaba debía ser un político. Impresionante. Yo tengo un particular afecto por don Jorge y me da lata a veces que se pase como en silencio. Claro, después llegó Frey, la reforma agraria, después, al que no voy a desmerecer tampoco, por supuesto, y los periodos de grandes agitaciones. Así que buen recuerdo del día del nacimiento de don Jorge Alessandri Rodríguez. ¿Sí? Y buen recuerdo también, Pilar, para leer, digamos, lo que pasó en toda esa época. Y en algún programa, hace ya varios meses atrás, comenté las memorias de Belisario Velasco, que fue un personaje, ¿no es cierto?, que vivió toda esa época, y es muy claro, Belisario Velasco, obviamente lo escribe desde el punto de vista, desde el prisma de la democracia cristiana, conforme, Claro. pero ese es su prisma, pero hay hechos ahí que son irrefutables y que los describe de forma muy, muy clara. Entonces, indudablemente que uno tiene que tomar eso como a beneficio inventario y poder comparar y establecer sus propias conclusiones. Pero las memorias de Belisario Velasco son muy, muy interesantes. El libro de Belisario Velasco es un tomo nomás, ¿no? Es un tomo y se llama Esta historia es mi historia. De hecho, ayer lo estuve hojeando porque lo tengo no rayado, pero tengo todo marcado. Porque ¿De tiene, libro de cabecera? no, tanto como de cabecera no, pero lo tengo ahí porque de vez en cuando leo algunos pasajes porque me recuerdan un poquitito y uno puede hacer similitudes y comparaciones con lo que está sucediendo ahora. Claro. Lo mismo que otro libro que lo tomé ayer nuevamente, que se llama Crepúsculo desde el balcón, que ¿Y ese? es la vida de los ingleses en la Pampa Salitrera. Ah, okay. Pero una señora ya que tiene sus años, que vive en España, ella nació en La Pampa, ella no se considera ni chilena ni española, se considera pampina. Bien curiosa, y escribe con una fuerza y con un amor por La Pampa realmente increíble. Ella nació, estoy hablando del año 30, o sea, ya cuando el salitre iba más o menos en decadencia, pero se documenta mucho de las cartas y de sus abuelos. Y obviamente mucha entrevista y mucha documentación, consultó mucha bibliografía. La verdad que es un muy buen libro, muy, muy entretenido. Crepúsculo, Crepúsculo en el balcón, desde el balcón. Así es que Okay. estoy más o menos en la mitad. Más adelante quizás lo voy a comentar nuevamente. Oye, Pilar, no sé cuánto tiempo nos queda, pero introduzcamos el tema de España y Marruecos. Bueno, ¿Qué te parece? Para que me parece muy bien. nuestros auditores se expliquen, se ubiquen en el tema. Como ustedes saben, España y Marruecos están separados por el estrecho de Gibraltar, que tiene 23 kilómetros de ancho, la nada misma, o sea, 23 kilómetros no es nada. Y España tiene un par de enclaves, diría yo, en Marruecos, que es Ceuta y Melilla. Y Claro. además está la isla de Perejil, que fue protagonista de un incidente hace algunos años atrás. Mm. Bueno, y estos enclaves, Ceuta y Melilla, obviamente son españoles. A ver, los marroquíes los consideran como unos lunares, ¿ah? Entonces obviamente les molesta. Y por, Lógico. y por otro lado, los marroquíes tienen un problema también en lo que era antiguamente el Sahara español con el Frente Polisario, que es un frente independentista que busca, como sus propósitos lo indican, independizarse de Marruecos. Entonces Marruecos tiene estos enclaves ahí, Ceuta y Melilla, y por otro lado, por el sur, tiene este problema con el Frente Polisario. ¿Y qué es lo que pasó? Yo no sé si tú leíste bien lo que pasó ayer o en estos últimos días, Pilar, para que lo comentes. Sí.
Lo que pasó ayer, y se ha seguido pasando hoy día, es que una turba invadió Ceuta, una turba de marroquíes que tienen todos las mismas características, hombres jóvenes, no con aspecto de hambre ni de refugiados políticos ni nada. ¿Ya? Y hay un caos muy grande en Ceuta, hay una preocupación grande del gobierno español por la llegada de estos migrantes en masa, ¿qué migrantes? De estos invasores en masa, por órdenes del gobierno marroquí de Mohamed VI. ¿Y por qué? Aparte de que Marruecos considera que esas tierras que son fruto de la colonización y que comillas, no comillas, voy a hablar todo en condicional, no pertenecen a Marruecos y no a España. Hace unos días, hace un tiempo, el gobierno del señor Pedro Sánchez acogió en secreto al jefe del Polisario para tratarse de COVID-19 y lo ingresó a España en forma clandestina, con identidad falsa. Y el señor, este tiene un nombre árabe muy difícil de pronunciar para mí, pero es el jefe del Polisario, de este movimiento terrorista, y que está imputado por crímenes de lesa humanidad, tanto que le gusta al mundo progresista esto de la lesa humanidad, está imputado por una serie de delitos de ese ámbito, y está tratándose en este video, creo que en Logroño, pero entró en secreto. Y esto provocó la ira de las autoridades marroquíes. Y como dijo la embajadora de Marruecos ayer en España, los actos tienen consecuencias. Y en lugar de reclamar diplomáticamente o como se usa hoy día en el derecho internacional, Mohamed VI y sus autoridades mandaron a la turba de marroquíes ahí a instalarse a Ceuta, que es un espanto, es un espanto, porque ya me imagino yo que llegaran, no sé, 8.000, 10.000 personas de un paraguaso a alguna ciudad nuestra. Alguna experiencia tenemos, ojo, pero es terrible. Sí la tenemos. Entonces, es tan importante eso, esa situación internacional, tan importante, que el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, que se venía para Argentina para tener conversaciones con la señora Cristina y con don Fernández, decidió suspender, o sea, la visita sigue, la visita se hace, pero suspender su parada en Francia. E ir ayer, junto con el ministro del Interior, Grande Marlaska, me imagino que arbitrar medios para solucionar el problema, que la única solución a eso, si entran ilegales, ¿cuál es la solución? Cogerlos y ponerlos en frontera si están infringiendo una norma legal. Y aquí yo insisto, no se trata de refugiados sirios que vienen de la guerra o gente de la Franja de Gaza o israelita. No es eso. No tiene nada que ver. Son derechamente gente que entró en Trobel a Ceuta. Ahora, ahí hay un buen contingente de militares y hay un grupo importante de gente que puede enfrentarlo. Pero claro, como pasa en Chile, las órdenes debe darlas el Poder Ejecutivo. Los militares no pueden hacer nada sin orden. Entonces, hay un punto muy importante. Ayer, por supuesto, abuchearon a Sánchez y a Grande Marlaska, porque no han hecho nunca nada, y no me imagino cómo van a solucionar ese problema, pero están muy asustados, naturalmente. Y todo por recoger para que se trate el señor del Frente Polisario. ¿No podría haber ido a Cuba a tratarse? O en forma clandestina. Oye, Pilar, nos acaban de informar que nos quedan 2 minutos y yo quiero Sí. introducir un poco la canción que vamos a colocar en el intermedio. Bueno. ¿Y por qué la elegí esta? Porque hubo una polémica bastante ridícula, diría yo, porque alguien grabó un video de la Escuela Naval en la noche cantando la canción Libre. De partida, los auditores que no están al tanto, es normal, absolutamente normal, que en las escuelas matrices todas las noches se cante algo, ¿ya? Y de diferentes marchas militares, canciones de otras instituciones, etc. Y estos salen del Cancionero Naval. El Cancionero Naval, que es un librito que a uno le entregan cuando uno entra a las escuelas matrices, donde están todas las canciones que son del repertorio naval, y entre otras canciones está esta canción Libre, que yo me acuerdo haberla cantado desde el año 74 en adelante, o sea, por lo menos yo, desde el 74, yo desde el 72. Desde el 74 yo me acuerdo claramente que se cantaba La Esmeralda. Y bueno, grabaron este video y causó gran polémica, que la verdad es absolutamente ridículo.
Pero bueno, yo tomé esa canción porque además que es muy bonita y busqué la historia, yo algo sabía de la canción, y esta canción fue inspirada en un alemán que intentó cruzar el muro de Berlín, ese muro de Berlín que pusieron la República Democrática Alemana, el Partido Comunista ahí, para que no se escaparan del paraíso berlinés de la RDA. Bueno, y esta canción está inspirada en un alemán que intentó cruzar el muro y fue abatido por disparos. Y esto ocurrió el año 62. Y esta canción, como decía, fue inspirada en un joven de 18 años, Peter Fester, que en el año 62 se convirtió en la primera víctima del muro de Berlín. El muro se construyó en el 61, el 62 parece que todavía no estaba muy afianzado, pero sí habían dos muros. Un muro que estaba obviamente del lado este, una tierra de nadie, del orden de 10 a 15 metros, y otro muro posteriormente. Bueno, Peter Fester llegó con un amigo que se llamaba Helmut Kubeluk a cruzar este muro, escapando, ¿no es cierto?, de la República Democrática Alemana. El Herbert Kubeluk, su amigo, logró cruzarlo, pero cuando él intentó cruzar el muro, ahí le dieron la voz de alto que aparentemente no escuchó y le dispararon. Y quedó en esta tierra de nadie, los berlineses occidentales desesperados por tratar de ayudarlo, pero no podían ir porque obviamente lo iban a batir a ellos. Y por otro lado, en la República Democrática Alemana, los alemanes no hicieron absolutamente nada por socorrer a este hombre. Y murió desangrado. Sí. Murió desangrado, después de algunas horas ahí que murió directamente. La verdad que fue 50 minutos de agonía, estoy leyendo. Y él fue el primero de 260 personas que perdieron la vida tratando de cruzar este muro. ¿Ah? Entonces, son estas cosas que hay que recordar, y cuando uno conoce la historia, ahí entiende un poco la letra de la canción. ¿Ah? En el hecho de que iba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó, y tendido en el pecho, en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar, y sobre su pecho flores carmesí rodeadas, o sea, es decir, la historia la canción está muy bien hecha y está muy significativa para recordar a este hombre que perdió la vida buscando la libertad. Y eso es una cosa que hay que recordar permanentemente, y la razón por la cual elegí esta canción para colocarla en el intermedio. Así es que, estimados auditores, cuando escuchen la canción, y si quieren saber más sobre la historia de este hombre, métanse a Google, está toda la historia, que realmente es dramática, y en este momento en Berlín hay un monumento que recuerda el lugar donde él cayó. Claro, y cantada por Nino Bravo, pues que además cantaba estupendo, y cantaba porque desgraciadamente murió muy joven en un accidente del tránsito, y cantaba fantástico. La canción es muy hermosa, tenía muy buen registro, entonces la canción es muy bonita. Y además es muy bueno que la gente conozca la historia de qué trata este joven que escapó del paraíso de la República Democrática Alemana. ¿Por qué? Sus ansias de libertad, sin duda. Sí, muy bonita. Bueno, nos tenemos que ir, señores auditores, por unos minutos. Los dejamos con Nino Bravo y la canción Libre, y regresamos en breves momentos más. Muchas gracias y hasta pronto. Estimados auditores, hemos regresado en este programa Revelando de un día miércoles 19 de mayo, transmitiendo para Chile y el mundo a través de las ondas de Radio Portales, gracias al auspicio de ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, asociación gremial, que nos da la oportunidad junto a Radio Portales de expresar nuestras opiniones, hacer comentarios y tratar de llevarles un programa entretenido que les induzca a averiguar un poco más de los temas que hablamos, y obviamente tratando de alegrar un poco esta mañana para nosotros, esta tarde para ustedes. Como saben, estamos grabando en pandemia y con todas las medidas del caso. Y yo creo que eso vamos a tener que seguir por un tiempo más, hasta que la situación no se aclare un poquito y poder volver a los estudios de Radio Portales, que por lo menos yo la he hecho mucho de menos. Así es que ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, ya habíamos comentado en nuestro intermedio musical la canción esta de Nino Bravo, la canción Libre, que tiene toda una historia muy dramática, muy triste por lo demás, pero que refleja esas ansias que tiene todo ser humano
de hacer libre, de practicar o de ejercer el libre albedrío que tenemos, y que muchas veces hay gente que se opone a ello y se opone por razones ideológicas y porque creen que lo que ellos creen que es mejor para mí, hay que hacerlo. Y no, pues, lo que es mejor para mí es problema mío, es problema de cada uno. Y obviamente uno se tiene que hacer responsable de lo que dice, de lo que hace, y es decir, asumir las consecuencias como lo hacemos en este programa cuando expresamos algunas opiniones que podrían ser un tanto polémicas. Pero hablamos un poco de España y dejamos en puntos suspensivos, Pilar, o terminamos ese tema. No, Que hay yo algo que... diría, para terminarlo, para redondearlo, que yo creo que es una situación muy complicada, porque yo insisto, esto de Baleares, Baleares, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias son la frontera sur de Europa. Esto no es solamente un tema español. Entonces me parece una situación preocupante. Y aquí hay que echar para atrás la mirada y ver lo que pasó en el año 1965 en España, cuando Franco agonizaba y estaba todo el gobierno, y se hizo, no sé si usted recordará, la famosa Marcha Verde en ese año, la llegada, pero era distinta, la llegada de un montón de marroquíes con familia, con niños, perro, gato, loro, y cómo España resignó, entregó sin ni una discusión la zona del Sáhara a España. Entonces se recuerda mucho eso y se hace la comparativa. La diferencia, porque naturalmente Marruecos siempre ha querido esa zona. El tema es que han cambiado los tiempos están complicados y ahí está el tema migrante, que seguramente la izquierda va a tratar de ayornar esto con el tema de los pobres marroquíes que vienen por la situación imperante en Marruecos, que no es eso, no ese es el tema, es un tema eminentemente político de reivindicaciones. No sé cómo lo va a manejar Pedro Sánchez, pero me parece que hay que estar atento. Insisto, este caballero viene para Argentina a reunirse con los Kirchner, o sea, con la señora esta, y suspendió la parte de la visita francesa. Y se tuvo que ir a Ceuta, pues es un problema gravísimo con su ministro del Interior. Vamos a ver. El tema más serio que veo yo ahí, aparte obviamente de esta invasión masiva, es que el jefe del gobierno español no creo que él solo haya traído a esta persona a España. Es decir, no. Entonces aquí hay todo un aparataje que se puso en marcha para traer a este dirigente del Frente Polisario a tratarse a España. Hay todo un aparataje en la cual están involucrados varios servicios. Tiene que haber habido transporte, aviones, buques, no tengo idea, pero que se haya hecho en forma secreta, en forma clandestina, eso me parece muy, muy serio. Y ahí hay gente que fue desleal al Estado español. Claro, sirvió a las órdenes cumplió las órdenes del gobierno, pero el gobierno estaba haciendo algo indebido y ellos, al cumplir la orden del gobierno, fueron desleales contra el Estado y fueron desleales contra toda la población española, porque se supone, ¿no es cierto?, que esos servicios deben actuar en forma correcta, y aquí actuaron en forma incorrecta, claro, siguiendo órdenes, pero era una orden ilegítima e ilegal. Y la disciplina es consciente y razonada, es decir, cuando a uno le ordenan algo que es ilegal y que no es que no corresponde hacerlo, uno perfectamente se puede negar. No, esa orden no la cumplo porque usted no tiene la autoridad, me está obligando a cumplir un delito. Porque, no sé, pues, ingresar a una persona en forma clandestina a un país, yo creo que reviste caracteres de delito, ¿o no? Sí, no, sí, claro, estoy de acuerdo, pero... y más aún a un señor que está imputado por un montón de delitos, que está en el ojo del huracán. El problema es que en España, desgraciadamente, lo digo con profunda pena, hay una crisis también de autoridades muy importante. Hay muchas entidades, hay muchos entes, instituciones españoles que están atravesados por la corrupción y por la ideología radical. Y en el tema relaciones exteriores, poder judicial, hay un problema grave y, claro, actúan a las órdenes del gobierno de Sánchez.
El año pasado, creo, estuvo en territorio español esta señora, la Delcy Rodríguez, la que es la ministra de Maduro, que tenía prohibición de ingreso, tiene una orden de captura por el tema del narcotráfico. Bueno, pues fue recibida en el aeropuerto de Madrid, pues. Llegó a dejar un montón de maletas. ¿Y qué era eso? ¿Cómo entró? ¿Por qué la permitieron? Si eso es territorio español también, y sobre España también pesa esa obligación. Entonces, esto parafraseando lo que pasa en Chile cuando criticamos al Poder Judicial por la inacción, al Ministerio Público, cuando vemos el tema del Poder Legislativo, miramos para allá y ahí tienen problemas tanto más graves que los nuestros, que finalmente se traducen en el deterioro del Estado, no del gobierno, del Estado. Y ahí también hay una falta de ética realmente increíble, porque la lealtad siempre tiene que estar hacia el valor más alto, siempre. Y ahí, cuando uno no tiene claro cuáles son los valores, la verdad que hay que tenerlos, cuáles son los valores a los cuales uno tiene que ser leal, hay que tener, eso hay que tenerlo súper claro. Es decir, entre yo ser leal al gobierno y al Estado, no hay por dónde perderse. Si tengo que elegir entre ser leal al gobierno y al Estado, obviamente tengo que elegir el valor más alto, que en este caso el Estado. Sí, claro. Y si tengo que elegir entre el Estado y mi conciencia, obviamente que mi conciencia está por sobre el Estado. Es decir, a mí no me pueden obligar a hacer algo que vaya en contra de mis principios o de mi conciencia. Y eso hay que tenerlo súper claro. Y cuando eso no está claro, obviamente se producen todos estos problemas. Entonces, ahí comienza a funcionar la ley del embudo. Lo anchito para mí y lo angostito para ti. Y esta cosa no es así. Eso no es justo. Y la justicia, como hemos hablado en otras oportunidades, es algo absolutamente innato e inherente al ser humano. Nadie nos enseña justicia. Lo tenemos asumido por nuestra condición de ser humano. Es algo que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia evolutiva del hombre. Pero bueno, oye, elecciones del 15 y 16. Ahí tuve la oportunidad de participar como apoderado en una mesa aquí en Concón. Que fue la verdad que, bueno, en mi condición de, como mientras estuve en la Armada, obviamente no podía participar en las mesas, fui jefe local, qué sé yo, custodiando locales, pero no participé directamente en ninguna mesa. Y en esta oportunidad fui y estuve ahí prácticamente toda la tarde del día domingo. ¿Hasta qué hora, más o menos? Hasta las 00:24. Ya. A las 00:24 se cerró la mesa, que fue una elección bastante larga y complicada, sí, porque los votos eran largos, grandes. Es decir, pero la verdad que funcionó bastante bien. Me tocó en la mesa donde estaba, eran todos primerizos, primera vez que participaban, así que tenían una serie de dudas. Fue bien interesante, además que uno establece una conversación bastante grata con toda la gente que estaba trabajando ahí. Fue bastante expedito y diría bastante ejemplar la forma en que se llevó a cabo todo esto. Pero largo, sí, largo. Sí, pero bueno. Muchos votos. Fíjate, muchos candidatos. ¿Perdón? Más que muchos votos, rectifiqué y dije mucho candidato a concejal y a convencional constitucional. Sí. Exactamente. Pero fíjate que es una experiencia que yo la recomiendo. Si alguien me pregunta, yo sería apoderado nuevamente, fíjate, porque creo que es una buena experiencia. No se hace tediosa en ningún caso, porque como te digo, se produce una dinámica bien interesante entre la gente que va a votar, entre los que están participando ahí, en que uno está mirando, que observa, a uno le preguntan, es decir, es interesante, yo la recomiendo como experiencia. Hay que prepararse, sí, para llevarse una buena colación, un cojincito, porque la verdad que estar sentado varias horas en una silla dura tiene sus consecuencias. Sí. Pero fue bien interesante. Pero es una buena experiencia. Sí, yo esta vez no fui apoderado, pero en las anteriores procesos sí. Y además uno traba muy buena relación con los mismos integrantes de cada mesa receptora de sufragio. Y claro, se comparte el café, por supuesto, evidente, a mí no me cabe duda, por lo menos las experiencias que yo he tenido, que todos políticamente éramos de diferentes ámbitos, sin duda.
pero ni siquiera con gente en el caso de ellos, y además apoderados de otros partidos, nunca jamás un problema, por el contrario, va y cada uno va a lo que tiene que ir, pero yo también creo que es una experiencia buena porque humanamente es enriquecedora. Ayuda a gente, eventualmente a uno le preguntan cosas que uno no debe contestar, que le tiene que decir que se dirijan a la mesa, y a mí me gusta mucho el cómputo de votos, me encanta, la apertura me encanta, siempre. Esta vez ya digo, por otras razones no pude hacerlo, pero yo también la recomiendo y la repetiría. Sí. Fíjate que la experiencia más significativa que tuve ahí fue una señora que llegó ya media enojada. Uno entró y esta señora bien enojada. ¿Enojada? Enojada. Y le pasaron los 4 votos y bueno, partió, digamos, a la cámara secreta y de repente salió y gritó, no entiendo nada. No, no tengo idea qué tengo que hacer aquí. Entonces, ahí un vocal se paró, digamos, frente a todos nosotros y que, mire señora, este es un voto, ya. Aquí usted tiene que elegir a una persona. No me diga quién, le dijo. Usted tiene que elegir a una persona y donde está esa persona, se le explicó. No entiendo nada igual. Pero bueno, al final no sé qué es lo que hizo, pero, pero bueno. Sí. Lo que yo quiero destacar hoy es que de la elección del 15 y 16, a mi juicio es una elección importante. El CERVEL indica que participó el 41,5% del padrón electoral. 41,5%, es decir, la abstención es del orden del 60%. Es decir, 6 de cada 10 chilenos no fueron a votar. Ahora, de esta participación del 41,5% hay que restarle los votos blancos y nulos, es decir, los que realmente expresaron su intención de voto fue el orden del 38,3%. Números redondos, es decir, un 38% significa una abstención del 62%, que es muchísimo, muy, muy alta. Ahora, ¿por qué se produjo esta abstención? Bueno, yo creo que hay varias razones ahí. La primera, la pandemia. Conozco una persona ahí que me dijo que no iba a ir a votar porque no tenía ninguna intención de exponerse con el tema del COVID. Oye, es que no creyeron en las medidas sanitarias nomás, y lo que es bastante legítimo, porque aquí el creer es un acto de fe. Tú crees o no crees. Bueno, estas personas creyeron que no estaban las condiciones y no fueron. Pero así también, como tiene que haber un porcentaje importante ahí, un porcentaje que yo creo que no fue porque ya están lateados del tema político. Es decir, saben que una elección más y una elección menos no va a cambiar. Es decir, aquí significa que hay que hacer algo un poquito más profundo para que la gente realmente se interese en los destinos del país. Porque hasta ahora, con el show que hemos tenido del estamento judicial, que fue bastante grotesco, diría yo, especialmente el día de las elecciones, y no voy a mencionar a quién porque todo el mundo ya lo sabe, pero es un tema importante ese. Es decir, Sí. Entre comillas, el cabreamiento que tiene la gente con el tema político, Sí. porque ya no tiene otra palabra. Sí, yo, brevísimo, yo también creo que se puede atribuir la baja participación, que a mí es lo que me parece más deplorable, ¿eh? A mí me molesta sobremanera, estoy disgustada porque por la cantidad de chilenos que no votaron. Bueno, no queremos cambiar el mundo, no queremos tener una constitución nueva que consagre una serie de cosas para hacer mejor el país. No queremos tener una constitución que sea elaborada entre muchos y no entre 4 paredes como se hizo con la del 80 y mucho más atrás con la del 25 y etcétera, etcétera. Bueno, si resulta que yo quiero eso, tengo que ir a votar y no quiero una mejor alcaldía y un gobernador que para mí es el misterio de la vida, el cargo ese, pero no importa. No quiero cambiar las cosas. Bueno, las cosas se cambian, desgraciada o afortunadamente, votando. Y a mí, toda la gente que me dijo, no voy a votar porque la política, porque los políticos, esta típica frase, lo de la pandemia lo puedo entender, sobre todo en gente mayor que ha pasado momentos complicados. Yo hasta ahí sí. Pero esto de que la política es mala y que hay tanta votación y que hay tanta elección, bueno, entonces ándate a un país donde no haya elecciones. Y te tengo un par de ejemplos clarísimos donde no vas a tener que preocuparte por votar. Y todo lo va a decidir la cúpula del partido. Entonces, claro,
Pues es re fácil. Es verdad que uno estará molesta con los partidos, con los dirigentes de los partidos, porque ponen a mala gente, porque son grupos que se dedican, reparten cuotas de poder, sí, y están apernados, sí, pero bueno, somos nosotros los que podemos cambiar eso, votando por gente buena, claro. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Vamos a tener unos 4 años que no van a ser bastante interesantes, especialmente con las nuevas alcaldías, con las nuevas dirigencias que están tomando el control o que van a tomar el control de diferentes municipios. Y vamos a ver cómo se acomodan la guitarra, porque otra cosa es cuando uno tiene que tocarla. ¿Ah? Es re fácil criticar, Sí, es re fácil decir un montón de cosas, pero cuando uno tiene que tomar la guitarra y empezar a cantar, cambia la cosa. Y quiero saber qué es lo que va a pasar en Santiago, qué es lo que va a pasar aquí en Viña del Mar, qué es lo que va a pasar en Valparaíso, en porque Concón, en Concón, efectivamente, pero son todos desafíos importantes, que todo lo que han prometido, obviamente, requiere recursos, y los recursos hay que generarlos. Y quienes generan recursos son aquellos que dan empleo, es decir, activar la economía. Y fíjate que curiosamente estuve viendo las calificadoras, ¿no es cierto? Y qué opina la gente en el extranjero sobre esta elección. Y eh, saqué dos conclusiones importantes. Uno, que hablan que el proceso constituyente que viene va a ser terriblemente confuso y ruidoso, dado el espectro de ideologías que están representadas ahí. Yo no sé cómo se va a manejar eso, no va a ser fácil. Y lo otro, lo que sí las calificadoras de riesgo destacaron la solidez económica del país. Entonces, estos próximos 4 años van a ser muy decidores porque a todos estos nuevos alcaldes, que son la gran mayoría progresistas o próximos, digamos, a la izquierda, van a tener que empezar a dialogar con los empresarios y con la gente que produce empleo y otorgar seguridad para reactivar la economía, porque si no sus planes no van a poder ser llevados a cabo. De hecho, ayer estaba viendo a Correa Sutil, que es el presidente de la CMPC, no, oh, se me olvidó no, de la a Juan Confederación, Sutil, Juan Sutil, perdón, sí, Sutil, que decía que, bueno, ellos no conocían a muchos, no los conocían a muchos de los nuevos dirigentes y van a empezar a conocerlos. Y ahora hay que empezar a ponerse de acuerdo, así es que estos empresarios, ¿no es cierto?, que han sido demonizados, van a tener que ser escuchados, y así como los empresarios van a tener que escuchar qué es lo que está diciendo esta nueva dirigencia, y si sus planes y sus ideas son factibles de llevar a cabo o no. Porque una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que se puede. Y ahí tenemos un pequeño trecho de diferencia. sí. Yo la verdad es que no me imagino aún la forma en la que sé lo que quisiera, pero no me imagino yo aún cómo van a ser estas conversaciones. El primer punto es ponerse de acuerdo acerca del reglamento que los va a regir. Ahí hay discusiones importantes de forma, claro, pero también de fondo, y donde se van a empezar a vertir las primeras ideologías, las primeras posturas políticas. Entonces, y no me imagino cómo va a ser la discusión no voy a poner ningún ejemplo, no voy a poner nombres, pero no me las imagino. Porque aun cuando es cierto que llegó gente que sabe, gente que conoce de constitución, de proceso legal, de forma, tiene ejemplos en derecho comparado, hay varios, tanto de la facción de Chile Vamos como de la facción de la concertación antigua, los hay, pero no me imagino cómo se va a hablar con todo este grupo de la lista, no me acuerdo ya ni cómo se llama porque está muy enredada, la lista de los verdes, etcétera, etcétera, por decir algo, que no tienen ningún conocimiento de derecho constitucional, no tienen ninguna idea de cómo se forma la ley y de cómo se rebate, y el tema del derecho comparado, que es muy importante, y el conocimiento de la historia de Chile. Eso me tiene preocupada, preocupada. Porque no se trata que todos sean Cicerón, evidentemente, grandes tribunos, no, pero hay que saber, pues, si no, cómo elegirlo. Bueno, veremos cómo se cabalga
estos próximos 4 años, y a ver si el caballo es chúcaro o es manso. Oye, Pilar, pero antes ya nos van quedando 5 minutos. Yo quiero mencionar algo que realmente me llamó la atención, que fue la muerte del ex fiscal militar Fernando Torres Silva. Ah, el fiscal. Fernando Torres Silva, exactamente, que falleció desde ya mucho tiempo, muy, muy enfermo. Y primero estuvo en Punta Peuco y después estuvo en el hospital militar y falleció. Y curiosamente, 12 horas antes más o menos, le dieron el indulto presidencial, lo que a mi Sí. juicio es una burla. Es decir, no es la primera vez que sucedió también con el líder Cardemil. Es decir, el ministro Larraín da el indulto y a las pocas horas esa persona muere. Es como el ángel de la muerte, más o menos, ¿no? Y la Claro. cual indulta para que se mueran a las pocas horas. Eso es, a mi juicio, una burla. Y bueno, tú sabes que estas cosas tarde o temprano se pagan y no como uno quisiera. ¿Ah? Los pecados se pagan aquí en este mundo y no en el Sí. otro. No, ¿Ya? claro. Pero Bueno, sí, las tornas, pues. Hay que pensar en eso nomás, pues. ¿Sí? Cómo se da vuelta. Y yo exactamente. creo que en el caso del fiscal Torres Silva, que fue un famoso fiscal de la época del gobierno militar, Sí, bien, mal, ajustado derecho, no ajustado derecho, con fallos que probablemente hayan sido muy reprochables por parte de los afectados. Ese es un tema que puede ser real y se analiza de acuerdo al derecho y al momento a la luz de un gobierno de excepción constitucional. Punto. El problema es ahora que lo tenían ahí como estaba, sí, como estuvo en Punta Peuco. Y el problema es que eso, como se dice, ya no es justicia. Si hacemos eslogan de todo en este país, eso no es justicia, eso es venganza. Pero pero no va a haber gobierno que asuma una postura de otro tipo en este tema. No me cabe duda que sí indultarían al del Frente Polisario, por supuesto, a ese sí, porque la izquierda nos metió en su lógica y en su idea y en su cultura. Eso es todo. Y yo lo siento, Oye, bueno, que descanse en paz. terminemos con una noticia positiva, y que me gustó mucho la intervención que tuvo el comandante en A jefe de la ver, Armada. La intervención del comandante en jefe de la Armada, pues, que hizo presente la intención de llevar a cabo la construcción naval continua, es decir, en un plan de desarrollo a 50 años plazo. Estamos hablando de 50 años plazo, que es un plazo bastante interesante y que es el que se requiere. Y creo que se pretende con esto. Bueno, como tú sabes, se está construyendo el rompehielos, que va a ser el primer rompehielos construido aquí en Sudamérica, en sí, ASMAR, un diseño bastante novedoso de acuerdo a nuestras características y de acuerdo a nuestras capacidades. Y ese rompehielos, si mal no recuerdo, va a estar operativo el año 2024. Y posteriormente vendría la construcción de 2 buques de apoyo logístico tipo Sargento Aldea, que tienen capacidad no solamente de transporte de tropas, sino que también de apoyo humanitario, que es muy importante para este país, en el cual, dada su característica geográfica, largo, ¿no es cierto?, necesita llevar mucha ayuda en un momento determinado a distancias bastante sí, considerables. La claro primera que sí. ayuda normalmente llega mediante aviones que primero se tienen que asegurar que pueden aterrizar en el lugar del siniestrado. Esa es la primera. Pero la ayuda con aviones es bastante limitada, dado que los aviones no pueden transportar mucha carga. Pero sí buques, que son más lentos, pero llevan más cosas. Es decir, ahí hay que buscar una buena combinación en la ayuda inmediata, rápidamente mediante aviones, y una ayuda ya un poquito más estable y prolongada mediante buques. Y la construcción de estos 2 buques de apoyo logístico va a ser una solución extraordinariamente buena para el país y para la Armada también. Y el tercer paso es la construcción de las fragatas, que eso ya son palabras mayores. Es decir, en forma paulatina, esta no es primera vez que se hace, es que se han construido buques en Chile, y buques muy, muy buenos. Yo fui comandante de uno de ellos, de la Barcaza Rancagua, y tenemos todas esas características, pero obviamente necesitamos más tecnología. Y eso, invirtiendo a 50 años plazo, no solamente es bueno para la industria naval, sino que también genera del orden de 200.000 empleos solamente por las, todos los apoyos que se tienen que hacer. De hecho, mencionaban el caso de los tableros eléctricos, que antes se importaban en Alemania, a Japón o a Corea del Sur. No, ahora se construyen aquí, en Chile.
Es decir, hay todo un tema que está andando y va a ser extraordinariamente bueno. Así que una noticia positiva, si miramos este país a 50 años plazo, vamos a tener una buena capacidad en la industria naval. Y se nos fue el tiempo, Pilar. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Dejamos temas pendientes, yo creo que para los próximos capítulos de nuestro miércoles de tertulia. Y yo quisiera agradecer a nuestros auditores, como siempre, a Sofar y a Portales, y desearle a los auditores que se cuiden, por supuesto, y que estén animosos, que cuando uno se cae, se fractura, tiene que volver a levantarse. La vida sigue. Exactamente. Así que muchas gracias a todos nuestros auditores. Un saludo muy particular a todos los auditores de Chile y Ultramar, en particular al Principado de Asturias, y deseando que esta crisis que está envuelta España en este momento, que es bastante seria, logre salir adelante. Es un tema importante e interesante que yo les sugiero a nuestros auditores seguir. Y yo normalmente lo hago por la página de la BBC en castellano, que es muy buena y yo diría bastante ponderada y bastante ajustada a los hechos. Así que será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias nuevamente y un saludo y agradecimiento a Radio Portales y a Sofar AG. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.